comenzar este tiempo. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro. Señor, te damos muchísimas gracias, Señor, de estar acá. Te damos muchísimas gracias porque eso dice tu palabra, que debemos dar gracias a Dios en todo tiempo y por todo. Queremos encomendar este tiempo delante de ti, rogar tu asistencia, tu ayuda, rogar la ayuda de tu Espíritu Santo para poder comunicar bien todas estas cosas, intentar hacerlo, Señor, conociendo tú mejor que nadie mis propias limitaciones. Señor, bendice la iglesia, bendice este tiempo, edifícanos, guíanos, ayúdanos a que este tiempo sea sencillo, pero ordenado, sencillo, pero reconociendo que tú estás en medio nuestro. Ayúdanos y guíanos. Te lo ruego, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Voy a invitarles a buscar el Salmo 130. Salmo 130. Voy a esperar que todos estén sentados para la lectura. Dice así el Salmo 130. Esperanza en que Jehová dará redención. Un cántico gradual. Dice, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová, más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Amén. Un hermoso salmo que nos comunica, resalta la redención del Señor para su pueblo. Vamos a iniciar el último párrafo del capítulo 11, acerca de la justificación. El sexto párrafo, que tiene un solo supernumeral, que nos habla acerca de la justificación. Quisiera que tengan allí sus confesiones, o si no las tienen, que estén mirando acá. Vamos a leer. Vamos a introducirnos un poco en lo que la confesión nos comunica. Dice así: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Repito, la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento o Antiguo Pacto fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Pacto. La confesión nos da allí dos textos. Creo que están bastante limitados y buscaremos ampliarlo y tomar un poco más de esos textos bíblicos para poder tener más luz acerca de del tema de la justificación. Fíjense, vamos de una vez a los textos que ellas nos dan ahí. Vamos a Gálatas 3:9. Voy a invitarlos a que vayamos a Gálatas 3:9.
Dice así: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Repito, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora vamos a Romanos 4, 22 al 24. Romanos 4, 22 al 24. Es el otro texto que la confesión nos da. Dice allí: por lo cual, también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que le levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Voy a intentar colocar acá, en esta pizarra, lo que la confesión más o menos nos comunica. La confesión nos está diciendo que los creyentes del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, ¿sí lo logran ver allí? Son de la misma manera y una misma manera salvos que los del Nuevo Pacto. Los del Nuevo Pacto. Eso es lo que la confesión en sencillas palabras nos está comunicando. Adelante. Nos está comunicando. Los dos textos nos están haciendo o nos están apuntando hacia lo que Abraham hizo en su momento, en el pasado, en ese tiempo en el cual se le concedió el creer en la promesa que el Señor les estaba dando. ¿Sí? Fíjense, si la confesión nos afirma que para ambos periodos de tiempo los creyentes fueron salvos de la misma manera o por el mismo medio, la pregunta que yo quiero hacer es: ¿cómo puede ser el hombre hallado justo delante de Dios? Si en ambos tiempos fue el mismo medio para todos los creyentes, la salvación. ¿Sí me estoy explicando? ¿No? Ok, pregunto, vamos a hacerlo de otra forma. ¿Cómo creen ustedes que en el nuevo pacto son salvos los creyentes? A ver, levanten la mano. Fidel. Si en el antiguo pacto fue la fe. En el nuevo pacto. Estoy remitiendo para explicar. En el nuevo pacto fue la fe. En el nuevo pacto es la fe, pero ¿en qué? En el antiguo pacto la fe era en Jehová o en Yahvé, que se reveló a Abraham, ¿verdad que sí? Varias veces. Ahora, en el nuevo pacto es la fe en Cristo Jesús, que se revela a través de su evangelio. Fe significa depositar nuestra confianza, nuestra seguridad de que a través de Cristo, su sacrificio y su resurrección, tenemos el perdón de los pecados y la vida eterna. Ok. ¿Alguien más que tenga la duda? Que no sepa cómo en el nuevo pacto Dios salva a pecadores. Todos están claros. Disculpa, Henry, se podría definir qué es, porque hay confusión a veces semántica. ¿Qué es realmente fe en el contexto bíblico y qué es fe en el contexto general? Ya vamos a ir para allá. Quisiera que viésemos este último párrafo, esta última sección de la confesión, desde un punto jurídico, desde el contexto bíblico y
algunas implicaciones que se tienen, ¿sí? Algunas implicaciones, algunas características de la justificación. Creo que de alguna manera, por medio de esta pregunta de cómo puede ser el hombre hallado justo ante Dios, creo que nos puede introducir o ver o medir realmente hasta dónde hemos entendido, realmente si hemos entendido lo crucial y lo importante del tema de la justificación. El tema de la justificación, por ejemplo, Martín Lutero decía lo siguiente. ¿Sí lo tienes ahí? La justificación es por fe. Por la fe es por lo que la iglesia se mantiene o cae. Repito, la justificación por la fe es por lo que la iglesia se mantiene o cae. Juan Calvino decía, la justificación por la fe es la bisagra por el cual gira la vida cristiana. Y Charles Hodge decía, la justificación es lo que determina el carácter de una vida cristiana. Si erramos en este punto es fatal porque no puede ser corregido. No puede ser corregido. Ahora pregunto, ¿cómo podemos ser salvos si Dios ha previsto un medio, ¿verdad?, a través de la justificación de los que en el antiguo pacto y en el nuevo pacto son salvos y nosotros creemos otra cosa o las personas creen algo diferente? Es allí donde se presenta el problema que, por ejemplo, Charles Hodge dice que si erramos en este punto es fatal. ¿Por qué es fatal? Porque es algo que al morir nadie podrá corregir. Nadie podrá corregir. Si nosotros no tenemos claro el medio que Dios usa, el método que Dios usa en la justificación para salvar en el antiguo y en el nuevo pacto, si nosotros hoy día no lo tenemos claro, entonces podemos estar corriendo un gravísimo riesgo. Fíjense, la justificación de un católico romano, por ejemplo, la obtiene por medio de obras, por medio de la práctica de los sacramentos, por medio de indulgencias, o oraciones y rogativas post-mortem para una persona salga del estado de donde pueda estar y pueda ser recibido en el cielo. Un judío, por ejemplo, piensa que la salvación la obtiene por medio de la obediencia a la ley y a las tradiciones. Un musulmán piensa que la salvación o la justificación puede obtenerla por medio de la obediencia al Corán y a lo que su fundador o su profeta Mahoma les comunicó. A rasgo sencillo. Y así muchas otras religiones. Ellos podrían decir, bueno, ustedes también creen en su Dios que es Cristo, en su Mesías. Pero la diferencia entre cada una de estas religiones, la diferencia entre cada una de estas, es que son hechos comprobables en la historia. Como que los seguidores de Mahoma pueden seguir yendo a su tumba, haciendo sus procesiones cada año, y allí seguirán encontrando los restos de Mahoma, comprobados. Y así cada uno de sus fundadores, de los hombres que inspiraron cada una de esas sextas religiones. En el caso del cristianismo, nosotros basamos nuestra fe en que Cristo resucitó. Y cuando van a la tumba de Cristo, definitivamente se ha podido comprobar, y por eso la Biblia está llena de muchas testificaciones y testigos acerca de la resurrección de Cristo. Algo que ninguna otra religión, ninguna otra
se adjudica. Solo el cristianismo puede proclamar que su Mesías ha resucitado. Solo el cristianismo. Ahora quiero ir por partes y quizás voy un poco lento para darme a entender, y cuando tengan alguna pregunta, levanten la mano e intentaré responder. Ahora quisiera preguntarle, en vista de todo lo que se ha venido dando acerca de la justificación en los otros 5 párrafos, quisiera preguntar, ¿qué es la justificación? Antes de hacerlo democráticamente. ¿Qué es la justificación? En palabras sencillas, ¿sí? En palabras sencillas. ¿Qué es la justificación? América, por favor, ¿qué es la justificación? Y luego, mi hermana. Estaba hablando de eso, me acuerdo cuando uno faltaba al trabajo o al liceo, llevaba un documento de alguna manera que justificaba, lo que llamaban justificativo, justificaba mi ausencia. Y de alguna manera yo quedaba suelto de las consecuencias que tenía mi falta por haber llevado ese justificativo. Creo que la justificación que Cristo da es absolver de mi responsabilidad, porque Él justifica lo que yo hice con su obra. De una manera general es algo así, alguien que hace por otro algo, de tal manera que el culpable queda suelto. Ok. Hermano, ¿ibas a decir algo? ¿Sí? Sí, bueno, era similar. Yo entiendo por justificación que es el acto a través del cual Jesucristo nos traspasa su justicia. Entonces somos justificados en el sentido de que somos hechos justos a pesar de que nosotros teníamos nuestros pecados, pero que el Señor hizo nos limpió a través de su sacrificio, entonces nos hace justos. La injusticia que nosotros teníamos, que Dios aborrecía, la toma y paga por ella, y como decía mi padre, quedamos absueltos de esa injusticia y quedamos más bien impregnados de la justicia de Dios. Absolver, más o menos lo que ustedes están comunicando algo allí. Hermano Luis. Cuando aboga, cuando hay una persona que aboga por otra. Una persona aboga por otra. Elías. Es la justificación es un proceso donde Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos absuelve y nos trata como que si no hubiésemos pecado. Repite, hermano, por favor. Es el proceso Ajá. de cual Dios, a través de la obra de Jesucristo, nos absuelve y nos trata como que si nunca hubiésemos pecado. O sea, nos coloca en un lugar de justicia y nos ve a través de Cristo como si nosotros no hubiésemos pecado. Fíjense, cuando les decía al principio que esto es determinante, creer esto es determinante para nuestra fe. El pastor Javier Martínez, en sus clases de cristología, él dice que si nosotros fallamos en nuestra cristología, estamos corriendo un grave riesgo de condenación. Y imagínense si para el creyente esto es crucial, es importante saber, porque esto es la justificación, entra dentro del orden de la salvación, y si nosotros no estamos claros, o por lo menos bastante claros, acerca de lo que es la justificación en nuestra mente, de lo que realmente es para el creyente y lo que realmente es para el no creyente, si nosotros andamos por la vida, en nuestra vida cristiana, sin tener eso claro, nosotros podemos estar viviendo como católicos romanos y no nos damos cuenta. Nosotros podemos estar más confiados en nuestras obras. Y yo le pregunto, ¿usted conoce y sabe qué es la justificación? Usted puede decirme, sí, es que Cristo me absolvió de mis pecados. Es que Cristo pasó por alto mis pecados. Es verdad. Pero en la práctica, mayormente vivimos
pareciendo que, o creyendo que este concepto o el entendimiento de la justificación, más que un concepto, se va a ver en nuestra vida práctica. Se va a ver en nuestra vida práctica. Sí, por eso dice Charles que afecta el carácter de nuestras vidas. Cuando nosotros entendemos la justificación, es decir, ese lugar que ahora tenemos en Cristo, porque es una posición que ahora se tiene en Cristo, y nosotros seguimos viviendo la vida a expensas de lo que yo pueda hacer y creyendo que eso está conectado, por ejemplo, con la santificación, yo estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque la justificación no está conectada el hecho solo de la justificación, no está conectada al hecho de la santificación. Estos son eslabones, los teólogos lo llaman eslabones dorados. Son distintos, pero están inseparables. Diferentes, pero son inseparables. ¿Está separada la santificación de la justificación? No está separada. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. No es lo mismo. Pero nosotros vivimos creyendo que todo eso es un solo paquete y todo eso es lo mismo. Y eso no nos ayuda a desarrollar nuestra vida cristiana. Descansamos más en lo que hacemos, en lo que no hacemos, nos quejamos, nos agotamos. Bueno, cuando hacemos todas estas cosas, nosotros estamos diciendo, no he entendido mi posición en Cristo. Eso es lo que estoy diciendo. No lo he entendido. Porque si nosotros entendemos, fíjense que el tema es sencillamente cómo fueron salvos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y ahí tenemos dos textos que están bastante cortos, pero si lo dejamos así, la cosa termina en 15 minutos y listo. Pero creo que para cerrar la clase, creo que habría que esforzarse un poquito más para dejar, yo creo que esto más claro. Y que el Señor nos ayude, porque es un tema crucial para nosotros, hermanos. Es un tema determinante en nuestras vidas. Imagínate si esto es importante para el creyente. Si usted no cree realmente en lo que es la justificación, en lo que es Cristo y su posición en Cristo, y realmente acerca de este tema, bueno, nosotros, los creyentes, podemos estar engañados. Podemos vivir engañados. Imagínese ahora un no creyente. Un no creyente que rechaza, así que es impensable cuando se toca el tema en el contexto bíblico, la justificación. Fíjense, vamos al plano jurídico. Vamos al plano jurídico. Vamos a algunos conceptos que están allí acerca de justicia, juez. ¿Lo tienes allí? Ok. ¿Qué es la justificación? Es una declaración legal, que la justicia es satisfecha. Y usted dice, bueno, no entiendo en ese sentido una declaración legal ni la satisfacción de esa justicia. Bueno, vamos a desarrollar un poquitico ese concepto. Es un término forense, es decir, que tiene que ver solo en el ámbito jurídico, legal. Es decir, es un término que se emplea siempre en el campo jurídico o la administración de la justicia o quien aplica la justicia. Y tiene que ver con las leyes y de cómo nosotros nos ajustamos a esas leyes. Ahora, justicia. ¿Qué es justicia? Es un conjunto de pautas y criterios que establecen un marco adecuado. ¿Para qué? Bueno, para las relaciones entre personas e instituciones. ¿Qué hace? La justicia autoriza, la justicia prohíbe y permite acciones específicas. Le pongo un ejemplo. Usted tiene su propia justicia en su casa. ¿Cómo? A través de sus órdenes, sus ordenanzas, sus mandamientos y sus leyes. Esa es su justicia ya, está escrita allí. Si alguien que vive allí viola esa justicia, ¿qué hace usted? Bueno, lo corre, dice. Bueno, hay una violación de la ley, una violación de la justicia. ¿Por qué? Porque había unas normas específicas autorizadas y otras no autorizadas. Y entonces hay una transgresión de esa justicia. ¿Sí? En pocas palabras, así sencillo.
El que tenga una pregunta, quiere hacerla porque yo sé que muchas veces se va desarrollando y ahí es donde se puede responder. Si la puedo responder o si no, pastor, menos mal que viniste, estás activo. Carlos Río. Tengo un concepto de la justificación que creo que es sencillo. Pero también tengo una pregunta que hacerlo a Osorio. No puedes dar el concepto y la pregunta también, hermano. Justificación es que Dios declara a alguien justo cuando es injusto. Por causa de la justicia de alguien que fue declarado justo siendo justo. Ya vamos para allá. Ya. Trabalengua. Sí, ya vamos para el contexto jurídico, está bien. Pero es que no quería que tú me lo dijeras, porque yo sé que tú me vas a adelantar la clase, así que haz la pregunta. ¿Cree usted, hermano, que la justificación, siendo nosotros pasivos en ese acto que es único y exclusivo de Dios, nosotros no hacemos nada en la justificación? Sencillamente Dios nos está declarando a nosotros justos. O sea, yo soy un sujeto pasivo, ¿no? ¿Qué hace eso? Porque tú lo estás diciendo desde el punto de vista forense de que la justificación es un acto legal, es un acto forense, un acto declarativo. Pero ¿qué hace? ¿Cuál es el impacto que tiene la justificación en mi vida cristiana como creyente? Charles Hodge está hablando allí de errar, pero ¿en qué sentido erramos nosotros en la justificación? Si yo estoy siendo un sujeto justificado, pasivo, yo no tengo que hacer nada, simplemente lo que tengo que hacer es creerlo. Eso es lo que hace Dios en mí. Me enseña, me muestra, me ilumina y que debo creer en que yo he sido justificado. Eso es lo que cambia mi vida. Yo lo creo. Pero la justificación en sí es un acto donde yo soy un sujeto pasivo. Sí, ¿te refieres al carácter de la vida? Sí, en mi vida cristiana, que hace la justificación. Bueno, eso es el final, ese es el final. Esas son las implicaciones de la justificación, o algunas características en el creyente de la justificación. Al final, creo que tengo alguna respuesta para eso, allí. Sí. Porque es eso, es como terminar en eso. Yo creo que ese es, de alguna forma, sí, ¿qué implicaciones tiene para el creyente eso? Luis, rápido. No, yo tenía una pregunta y ya dijiste pues que van a responder al final, pero muy pareciera que sí el hermano Carlos, y era porque siempre se hablaba de la justificación, ciertamente era la justificación, pero por ejemplo, algo práctico, ¿cómo un creyente podría tener la seguridad de que ha sido justificado? O sea, ¿cuáles serían las evidencias Vamos para allá. de que la justificación ha sido real en su vida? Vamos para allá, pues vamos a desarrollar. Fíjense que estaba hablándole acerca de algunos pensamientos de algunos hombres en la historia y lo determinante que es la justificación para nosotros y entenderla. Ahora vamos al ámbito jurídico legal y luego vamos al contexto bíblico y después las implicaciones. Vamos a ver si nos da chance. Pato, ¿ibas a decir algo? Sí, mira, respecto a la pregunta del hermano Carlos, y yo creo que haber percibido más o menos a lo que se refiere. Cuando él, y es una duda que puede salirnos a todos, hablando de cómo nosotros logramos o cómo hacemos algo en la justificación, no hacemos nada. Sin embargo, cuando Jorge dice que nosotros erramos, se refiere a la creencia acerca de qué se cree con respecto a la justificación. Por ejemplo, hiera el catolicismo romano al decir que la justificación está unida en el sentido que son lo mismo que la santificación. Es decir, que la justificación es un proceso. Hieran ellos de esa manera y ellos, por causa de su mal entendimiento acerca de la justificación, podemos entender que no están confiando solamente en Cristo, que es nuestro sustituto, sino que están confiando en ellos mismos, en sus obras también. Entonces, hierran, que es lo que más o menos quiere comunicar Jorge. Y en segundo lugar, es aclarar, una vez más, ya tú dijiste allí, lo reafirmó el hermano Carlos, la justificación no es un proceso. No es un proceso. ¿Okay? La justificación es un acto, es un momento donde se declara, pero no es un proceso. ¿Quiénes son los que creen que la justificación es un proceso? Católico romano, por ejemplo, sí. Por eso le comunicaba después los pensamientos, le ponía el ejemplo de quiénes, bueno, de los católicos, de los musulmanes, de cómo en ese sentido ellos llevan la justificación a su vida.
¿De qué manera? El católico romano, como lo dice el pastor, bueno, lo lleva a través de que, bueno, de sus buenas obras. Él cree que eso es parte de eso también. Él cree que esas buenas obras en las cuales un católico romano camina, cree que forman parte de la justificación que él tendrá. ¿Sí? Entonces, pero vamos al aspecto jurídico o legal. ¿Sí? El próximo concepto es de juez. Juez es la persona que resuelve una controversia o que decide el destino de un imputado, tomando en cuenta las evidencias o pruebas presentadas en un juicio. El juez que hace administra justicia. Quizás los conceptos les parezcan un poco complicados, pero ahorita yo no soy muy bueno dibujando y con lo de la pizarra, pero intentaré colocarlo o ilustrarlo allí para que tengamos una mayor amplitud. El próximo concepto, un fiscal. Un fiscal es un funcionario judicial, ¿verdad? O que también administra justicia y que representa al Estado como dador supremo de leyes terrenales y que supervisa que esas leyes se cumplan. Es una persona que está puesta por el Estado, estamos hablando en el ámbito jurídico y en nuestra legislación, ¿sí? Para entenderlo. Si fuésemos judíos, entonces habría que hablar de expiación, de ofrenda y otras cosas, pero en nuestra legislación tenemos que hablar con estos conceptos. Entonces, el creyente debe familiarizarse con esto. Debe familiarizarse mucho con estos conceptos. Entonces, el fiscal es la persona que el Estado coloca allí para supervisar que se cumplan las leyes. Otro concepto, delito. Sencillo, crimen o violación o transgresión de la ley. Eso es un delito. Próximo concepto, imputado. Al que juez imputa, que lo leímos ahorita en el concepto de juez, cuando va a decidir algo acerca de una persona. Imputado, persona que ha sido acusada de un delito. Imputado es una persona que se le ha acusado formalmente, legalmente, de una transgresión de la ley. Otro concepto, convicto. Persona a la que se le ha probado un delito, aunque no lo haya confesado. ¿Sí? Esto es importante. Un convicto es una persona que se le ha probado un delito, aunque esa persona no lo confiese. Ella lo niega. Pero ¿qué hace el fiscal, que es el que supervisa? Él tiene las pruebas, la evidencia. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo entendemos? Ahora pregunto, o vamos mejor al ámbito o al contexto bíblico. Con todos estos conceptos, de alguna forma sencillos, mirando lo que es la justificación, por eso le preguntaba qué entiende por justificación. Alguien allí rapidito, una o dos personas máximo, ¿cómo puedes armar con esas personas que están allí, con esos conceptos, el juicio o el litigio donde la justificación, donde nosotros se nos otorga la justificación? ¿Sí me explica? ¿Sí me explica? Ok. ¿Cómo puedes armar? Ya va, fíjate. ¿Cómo puedes armar con estos conceptos que te di allí en tu mente? ¿Cómo puedes armar un juicio donde está presente un juez, donde está presente el fiscal, donde está presente el imputado, ¿verdad? O el convicto que ha cometido el delito? ¿Cómo puedes armar eso allí en tu mente para llegar al punto de ser declarado justo? Ahora lo voy a intentar hacer acá. ¿Quién levantó la mano? Hermana Nancy. Le voy escuchando. Bueno, lo que voy a hacer indudablemente es... Vamos a escucharlo. Lo voy a indudablemente Dios. Vamos entonces a irle poniendo los nombres. ¿Sí? Está bien. Por favor. Lo voy a hacer en Dios. Ok. Ok. Ajá. El fiscal Habla tu hermana Nancy. Vamos a escucharlo. cree Ajá. que es la ley. Ah, vamos bien. El fiscal es la ley. Sí, porque también la Biblia nos habla del acusador que es Satanás, pero... Sí, pero lo que nos condena no es Satanás, es la ley.
¿Sí? Y ojo, quiero que tengan en mente esto. Romanos 7:12, alguien lo busque por allí rapidito y lo lee. Romanos 7:12. No olviden esto porque hay algo importante ahí en eso. Romanos 7:12, alguien que lo lea. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ok, la ley es Santa. justa y buena. Ok, tengamos eso allí presentemente. El mandamiento es santo, justo y bueno. Es santo, justo y bueno. Tengamos eso presente allí. Ah, no, pero bueno, yo escribo aquí, pero no se entiende. Ok, entonces podemos decir que el fiscal es la ley. ¿Qué más es el fiscal? ¿Hay algo más? No. ¿Quién más o qué más? Sí, fíjense. Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿verdad? Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. ¿La ley fue dada a quién? ¿A quién? A los judíos. A los judíos. Sí. Ahora pregunto, ¿qué es lo que acusa a un gentil si la ley fue dada a los judíos? ¿Ah? La conciencia. ¿Sí lo ven? Entonces podemos decir que el fiscal es la ley y la conciencia. Alguien que busque Romanos 2, 14 y 15, creo que es. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos, unas veces y otras veces defendiendo. Ok. ¿Queda claro por las escrituras que todos, ¿por qué? Porque un gentil podría decir, bueno, si la ley no me fue dada a mí, entonces yo soy inocente. Pero Pablo lo dice allí y lo dice en Gálatas también. Lo dice en otros textos. Es decir, Pablo recuerda como apóstol a los gentiles, está bien, la circuncisión no es nada para ustedes, pero sí les comunica que esa ley fue escrita, ¿en dónde? En su conciencia, en sus corazones. Así como los que desde Adán hasta, vamos a decirlo, Moisés o hasta la ley, todos ellos, ¿dónde estaba escrito la ley? En su conciencia, en su corazón. ¿Acaso cuando Abel y Caín, Abel no le presenta una ofrenda al Señor que había allí? Había una conciencia. ¿Sí? Y Caín sabía. La ley de Dios estaba allí en el corazón. Y así podemos tener muchos otros ejemplos en Noé. Así. Muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y sobre todo en esa parte en Génesis. Entonces, la ley y la conciencia son el fiscal. ¿Qué más, hermana Nancy? El delito es el pecado. Aquí, varón, escribe ahí, varón. ¿Qué más falta allí? Falta alguien ahí. El imputado. El imputado. ¿Qué es el imputado? Ajá, pero sí, nosotros, pero ¿cómo es? Sí. ¿Sabes por qué lo pregunto? Porque cuando nosotros evangelicemos, cuando nosotros también prediquemos a alguien, nosotros tenemos que digerir esto sencillo y comunicarlo. Un imputado, ¿qué imputado? No sé yo, tú. Ajá, pero ¿qué? ¿Sí? ¿Qué es un imputado? Que se le acusa de pecado. Ajá, sigue, hermana Nancy, que vas bien. El pecador. El pecador. El pecador. El que quebranta la ley, el que transgrede la ley de Dios. Ese es el imputado, el acusado, el transgresor de la ley. Eso dice en la primera carta de Juan. ¿Qué más falta allí? El defensor. ¿Ah? El defensor, quien defiende al imputado. El abogado. Falta allí. Espera, no me lo pongas por aquí. Ponlo aquí.
Sí, abogado. ¿Quién es el abogado? Ok. El abogado defensor, el acusador es el diablo. Ahora pregunto, ¿quién nos acusa? Satanás. ¿Por qué tú dices que Satanás, Fidel? Bueno, yendo por Apocalipsis 12, que fue echado del cielo el acusador de nuestros hermanos, el diablo Satanás. Lo refieren como acusador. Si vamos a Job, y el acusador, pero ¿en qué se fundamenta Satanás para acusar? En el quebrantamiento de la ley. Ok, ahora pregunto. Y también disculpa, también a Satanás acusan mezclando la mentira con la verdad, como en el caso de Job. Ok, fíjate, quiero que veamos algunos aspectos de la ley por cuanto, para que quede más clara y tener la diferencia de que Satanás, aun cuando puede acusarnos, avergonzarnos, no tiene el poder para condenarnos. No lo tiene. ¿Sí? No lo tiene. Porque no es el juez. Exacto, él no es el juez. Entonces, quiero que veamos algunos, o lo que hace la ley y la conciencia en la persona. Creo que eso está allí. Anuncia, en primer lugar, nuestra culpabilidad. Perdón, faltó un concepto. Sentencia. Sentencia, un dictamen o resolución de un juez o un tribunal, un jurado. La sentencia puede ser para absolver, es decir, declarar no culpable o condenar. Declarar culpable. Fíjense cómo se usa el término absolver, es decir, no es que, bueno, es inocente, no, es declararlo no culpable. No culpable. ¿Qué diferencia entre no culpable e inocente? Mira, doctor, ¿usted quiere decir algo de eso? La doctora Clara, que fue juez, que hable ella. Sí. Sí, bueno, al respecto de eso, claro que puede haber, es diferente declarar inocente o no culpable, porque puede haber, no pueden demostrarse la culpabilidad y entonces se declara, por supuesto, no culpable, pero no significa que sea inocente. No significa que... no hay todas las pruebas para que sea culpable. ¿Sí lo ven? Que quizás no hay todas las evidencias para que una persona no sea declarada o sea declarada culpable. No están todas las evidencias. Hay algunas cositas con respecto a la misma ley, y por eso les decía Romanos 7:12, la ley es justa, santa y buena. Ténganlo allí. Rápido, hermano. ¿Somos declarados no culpables o inocentes? No culpable. ¿Culpable o culpable? Inocentes no somos. Inocentes no somos. No, claro, inocente fue cuando Adán fue creado, ni siquiera santo, inocente, un estado de inocencia allí, y luego todos caímos allí. Fíjense, para que no haya duda, alguien que lea Romanos 3, 19 y 20, con respecto a que si alguien quedó por fuera de ese juicio, quedó allí al margen o se medio salvó. No. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Porque las obras de la ley, ningún ser humano, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ok, dice el apóstol que todos quedamos bajo el juicio de Dios. Fíjense, Romanos, desde el capítulo 1, verso 18, hasta el capítulo 3, verso 20, habla acerca de la culpabilidad del hombre y de la ira de Dios. Habla hasta allí. Luego, desde el versículo 21 en adelante, va mostrando la solución a este problema. Ahora quiero preguntarles allí, ¿cuál creen ustedes que es el problema que tenemos cuando todos somos encerrados bajo el juicio de Dios? ¿Cuál es el problema en este litigio? ¿Cuál es? Imposibilidad. Que somos todos culpables. ¿Qué otra opción? Ok. Pablo dice, Romanos 1, 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El problema que nosotros tenemos en este litigio y que nos ha separado es que pecamos, ¿sí? Pero el problema que eso dio como resultado fue que el juez está airado. El juez está airado. Y si nosotros no entendemos que el juez está airado, que el juez del universo, por eso le hacía al principio el ejemplo de casa con su propia justicia allí, y que cuando se viola a usted está en el deber, la obligación de satisfacer esa justicia allí, en ese pequeño territorio. Ahora imagínense al creador del universo, al dueño de todas las cosas, que hizo todas las cosas, al juez supremo, es decir, que no hay nadie ni siquiera comparable a él, dando las leyes, estableciendo un orden jurídico, un marco por medio de ley en el corazón y luego escrita. El hombre desobedece. Ahora hay una separación de Dios. Esto por un lado nos deja a nosotros en un estado de condenación, pero esto deja al juez, al dador de la ley y al que la puso en nuestros corazones, nos deja con una ira. El juez está irado. ¿Por qué está irado? ¿Ah? Por la desobediencia de nosotros, porque se transgredió la ley, se violó la ley. Fíjense, ¿qué hace ahora la ley? Es nuestro fiscal. El que se levanta en el juicio y dice, ustedes son culpables. ¿Te acuerdas como el concepto de convicto? No, soy inocente. ¿Qué hace la ley? Aquí están las pruebas contra ti. El juez airado necesita satisfacer ¿qué? La justicia. Necesita satisfacer la justicia. Deja al fiscal para que supervise lo que él ha creado. ¿Y qué encuentra el fiscal? Todos han pecado. Todos han pecado. ¿Se imaginan allí en su mente ese juicio? El juez, el fiscal, usted y yo, siendo los convictos ya, aunque lo neguemos, por eso le decía, imagínense el estado del pecador que lo niega, igualito. La ignorancia de la ley, eso lo dice en la Constitución acá, terrenal, imagínense. Imagínense cómo será en aquella, es completamente justa. No todas. La ignorancia de la ley no evita su cumplimiento. Usted puede ignorar que usted sale de allí, mata a alguien y usted cree que va a pagar 6 meses por eso, pero la ley dice, no, son 10 años. Es que yo no sabía. Ahí está escrita. Y actúa como fiscal contra nosotros. Ahora imagínense, todos los descendientes de Adán, luego de la familia de Noé, hemos pecado. Todos estamos bajo un juicio. Todos somos imputados y somos convictos allí. La ley o el fiscal nos comunica esto. Anuncia nuestra culpabilidad. ¿Ante quién? ¿Ante el aire? Ante el juez. Eso hace el fiscal. Nos lleva al juicio y nos presenta. Nos dice, él es culpable. Aquí están las pruebas, señor juez. La ley y la conciencia. ¿Qué más hace ese fiscal o la ley o esa conciencia en nosotros? Reclama el pago total de lo que debemos. Ella reclama un pago total. El señor juez le pregunta a la ley, ¿qué pide usted, fiscal? ¿Ah? Muerte. Eso es lo que pide. Escúchame. Y la ley es justa, buena y santa. ¿Qué más pide la ley o el fiscal? Establece la pena que merecemos. Muerte. Pide muerte. Como venganza, pregunto. No. Como algo justo, como un acto de justicia, de equidad. ¿Qué más reclama la ley o el fiscal? Exige que se cumpla la condena. No solamente está allí, bueno, sí, son declarados culpables y ya anda, no. No.
Por eso es que ella acusa. ¿En dónde? Nuestra conciencia. Y hasta que no seamos declarados no culpables y entendamos esto, entonces seguiremos viviendo como católicos romanos. ¿Sí lo comprenden? ¿Sí? Ella hace todo esto, ella reclama todo esto porque tiene las evidencias, las pruebas que nos culpan. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un solo punto, la ley, dice, se hace culpable, transgresor ¿de qué? De esa sola, no, de esa sola, no, de todas. La ley se alza como nuestro enemigo, hermanos. La ley se alza como nuestro enemigo. Demanda justicia. No porque quiera sangre, sino porque busca paz. Busca paz. Fíjense, hay algo importante de la ley. Ya va, fíjense. Hay algo importante de la ley. Luego que somos declarados justos, ¿la ley es abolida? Pregunto. ¿Cómo se comete? La ley moral queda permanente, ¿no? La ley moral queda permanente y la ley ritual se queda abolida. ¿Te refieres a las leyes ceremoniales y rituales de los judíos? Porque ya con el sacrificio de Cristo... Bueno, sí, para nosotros ya no están en esa, fíjate, solo la ley moral, pero me explico. Permanece, la ley moral permanece. Está, es decir, si ella no permanece, entonces Dios hizo algo que no es bueno ni justo. ¿Sí? La ley moral permanece y la ley ceremonial Okay. Entonces, voy a leer este texto rápido de Colosenses 2:14. Búsquenlo ahí y yo lo leo, rapidito. Colosenses 2:14. Anoten sus preguntas. No sé si nos dará chance de terminar hoy, pero el pastor tiene este libro para la otra semana, no se preocupe. Voy. Dice Colosenses. Pablo a la iglesia en Colosa les comunica esto. Versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Perdonando todos los pecados. Fíjese, este texto es clave en este ordenamiento jurídico, legal, que está sobre nosotros. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Ahora pregunto, ¿qué clavó Cristo en la cruz? ¿Ah? Ya va. ¿Qué es lo que dice el fiscal que nos acusa? ¿Ah? La ley y la conciencia. Eso es lo que nos acusa. Eso es lo que nos acusa. Estamos hablando de ser declarados justos. Justos. La ley es lo que nos acusa. Ya vaya. Eso lo llama el acta de transgresión, ese es el sustituto de la palabra ley. Eso se refiere a un manuscrito. En ese tiempo, haciendo un paréntesis, en ese tiempo, una persona que le adeudaba a otra, en el tiempo de los judíos, o allí en su contexto, cuando una persona le adeudaba a otra, ella tenía como especie de un pagaré, de lo que conocemos como un pagaré, una letra de cambio. Tenía algo que constaba que esa otra persona le debía. Cuando esa otra persona le pagaba, él agarraba y colocaba esa acta en un lugar público. La clavaba allí. ¿Para qué? Para comunicar que ya esa persona no me debía nada. Esa es más o menos la ilustración que Pablo está comunicando allí, con respecto a que ya fueron clavadas nuestras deudas, lo que debíamos. Ahora pregunto, ¿qué clavó Cristo en la cruz? Nuestra deuda.
Fíjense lo buena que es la ley, justa y santa que es la ley, que la acusación que ella hace sobre nosotros es lo que Cristo clava en la cruz. ¿De qué somos acusados? Del pecado. ¿De qué somos acusados? De transgredir la ley. No clava la ley allí. ¿Por qué? Porque la ley es buena, santa y justa. Ella permanece. ¿Sí lo entienden? ¿Sí? O si me comunico yo, sea malazo yo en esto. O sea, nuestra culpabilidad fue clavada. Como un acto legal. Como un acto legal. Pregunto, después que recibimos sentencia dentro de ese ordenamiento jurídico, ¿verdad? Que Dios como juez justo, la ley, la conciencia como fiscal, nosotros como imputados y Cristo como nuestro abogado, la sentencia que se da, ¿la hemos comprendido? La sentencia, el dictamen final que se da, de que hemos sido declarados justos, ¿realmente lo hemos comprendido? Dime, hermano. En un inicio nosotros somos declarados culpables, luego que el abogado defensor toma nuestro lugar, que sería Cristo. En ese momento Cristo nos imputa a nosotros su justicia y su Fíjate, hay algo importante en todo eso. En nuestra legislación, en ninguna legislación, yo puedo tomar el lugar tuyo. En ninguna. Si tú cometiste un delito, yo no puedo llegar al juez y decirle, señor juez, yo pago por él. Es decir, él va a pagar 3, 4 años, yo lo pago por él. El juez me va a decir, no funciona así. Hermano, esto excede nuestro conocimiento con respecto a lo que es la justicia de Dios. Es un tema difícil y es crucial para nosotros. Porque solamente esto sucede en este ámbito. Solamente alguien puede tomar nuestro lugar y puede ser aceptado solamente en este ordenamiento jurídico celestial y universal. Solamente allí. Por eso le estaba preguntando, ¿entendemos la sentencia? Por otra parte, usted ni yo podemos ser doblemente acusados por el mismo delito. Y yo creo que ahí está en parte, o en gran parte la clave, de que parece que vivimos la vida cristiana no entendiendo que ya no podemos volver a ser acusados por los mismos delitos. Hermano, y lo vamos a dejar hasta aquí para continuar el próximo domingo. Cuando yo te hacía la pregunta, mi mente estaba, y en mi corazón estaba más o menos dándole vuelta a una respuesta que siempre la tengo presente, y es que el gran problema del cristiano es que nunca te quita de su mente su corazón la culpa. Les cuesta muchísimo, porque creemos que tenemos que pagar, seguir pagando y seguir pagando y seguir pagando. Es un concepto católico romano, que Que todavía sigue prevaleciendo en nuestras mentes. y hay un versículo que siempre lo tengo en mente también, que me ayuda mucho, que Romanos 8.1 dice, ahora pues, ninguna condenación, Chamo, pero es que tú te adelantas. condenación hay para los que están en Cristo. Te adelanta, ¿por qué? Porque Romanos del 6 al 8 nos da el fruto de la justificación, que es el Espíritu Santo. ¿Sí ves? Pero es que hermano, se adelanta mucho. En la próxima clase, que resumen todo, que estoy un poco confundido yo. Estás confundido, Fidel. No, hombre, perdóname. Tienes que definir qué entiendes tú por la ira de Dios y qué significa vivir como católico y vivir como cristiano. Un católico romano. Para mí. Católico romano. Romanista. Vivir Romanista. como romanista y vivir como verdadero cristiano. ¿Y qué entiendes tú por la ira de Dios en el contexto Ok, bíblico? para terminar, Andrés, y termino con este concepto y más o menos aplicado allí. Quisiera destacar lo importante de lo que tú dijiste acerca de Colosenses 2.14. Hay mucho que indagar allí. Algo demasiado profundo, realmente. Eso es alta teología, hermano. Mira, perdón, Andrés, la justificación pertenece al ámbito de la alta teología. Hermano, yo estoy acá y yo me siento explicando estas cosas, temblando, hermano. Es difícil. Y por eso
Hay que meterle el pecho, estudiar, orar, rogar al Señor que nos ayude y eleve, Señor, nuestro entendimiento. Siempre recuerdo esas palabras de Calvino. Señores, eleva mi entendimiento al tribunal de Cristo. No nos queda otra. Pero debemos esforzarnos. Andrés. Dice el texto, él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contrario. Algunos, sé que en la historia han tratado de argumentar que estos decretos son la ley misma, y no son la ley, son la culpabilidad por causa de nuestros pecados. Eso, ¿ves? Fíjate como Pablo lo dice claramente a los hermanos en Galacia, ¿verdad? Cuando les dice acerca del propósito de la ley, ¿correcto? Les dice que la ley, en el verso, capítulo 3, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestra guía, nuestra tutora para llevarnos a Cristo. Eso habla de la excelencia, de la ley, de la bondad, del carácter de Dios. Es una manifestación de la gracia, porque si no, la ley. Entonces estaríamos diciendo que Dios está haciendo un acto de crueldad e injusticia. Entonces, el mismo Pablo defiende su argumento diciendo, no, la ley es exactamente aquella que nos toma de la mano, nos lleva como niños. Lleva como niños al convencimiento de que nosotros verdaderamente hemos transgredido esa ley. Y esta parte del contexto bíblico, no lo voy a terminar ahorita solamente con esto, pero termina con Romanos 4 y Gálatas 3. Es decir, ahí está muy claro lo que es la justificación de los antiguos creyentes antes de Cristo. Y todo el capítulo 3, capítulo 2 y capítulo 3 te habla Gálatas acerca de eso. Y Romanos te habla desde el capítulo 3, verso 21, hasta el capítulo 5, versículo 21, acerca de este tema. Y lo deja, es una exposición magistral del apóstol. Entonces, ya para concluir y cerrar, en este litigio, sentencia, es un dictamen o resolución, ¿de quién? Del juez. Las sentencias pueden ser para absolver, declararnos culpables o para declarar culpable. Como les comuniqué hace rato, no podemos ser doblemente culpables del mismo delito. Usted no puede pagar. Si eso sucede, ¿qué dice usted? Que eso es injusto. Eso es injusto. Ya para la otra semana vamos a ahondar un poquito más en lo que el abogado, lo que significa ser propicio a mí con respecto a Cristo. Es decir, ser propicio significa ser favorable a mí. Eso era lo que el publicano decía. ¿Recuerdan? Ser favorable a mí. ¿Por qué? Porque él sabía que era culpable. Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias por este tiempo, por la oportunidad que nos regalaste. Gracias, Señor, por ayudarme. Gracias por intentar comunicar estas cosas, Señor, de una forma sencilla. Perdona mis errores, Señor. Perdona mis excesos o tantas cosas que faltan. Sencillamente, Señor, hablar de esto es subir una montaña muy alta, Dios. Pero te rogamos la asistencia de tu Espíritu. Ayúdanos a subir estos pequeñitos cerros, Señor. Te lo pedimos. Bendice este tiempo, Señor, y guíanos en los méritos de Cristo. Amén. Tenemos 10 minutos.